Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver el día de hoy ejercicios que tienen que ver con turbinas hidráulicas. Ok. Bien, nos da una turbina Pelton, ¿no? Que se elige para funcionar con un alternador de 5 pares de polos en acoplamiento directo. El chorro de agua sale con un diámetro de 70 milímetros, ¿no? El diámetro del chorro, y con una velocidad de 100 metros sobre segundo, ¿no? Esta sería la velocidad teórica a la que estamos trabajando, pues, ¿no? El ángulo de cuchara es 170 grados, ¿no? La relación de velocidad es tangencial del ave a la velocidad del chorro es de 0,47 y no a los coeficientes de velocidades, ¿no? Determinar los triángulos de velocidades, ¿no? Determinar los triángulos de velocidades, el diámetro de la rueda y el centro de la calzoneta, la potencia desarrollada por la turbina y el par motor, ¿no? La altura neta, la altura neta y efectiva del suelo, el rendimiento manométrico y el número de revoluciones específicos, el caudal, la potencia, el par motor y el RPM de la turbina, geométricamente semejante al anterior, con una relación de semejanza de 2, ¿no? Funcionando con el mismo salto. Que vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a colocar que el coeficiente de velocidad es 0,98, ¿ok? Y el coeficiente de velocidad es de 0,87, 86, perdón, 86, ¿no? 86. Vendría a ser así, ¿ok? Este acá es el que se utiliza, vamos a modificarlo, ¿ok? Sería ese de ahí, ¿no? Ok, bien. Entonces, fíjense que acá les coloqué las fórmulas que se utilizan para resolver este tipo de problemas. Primero hay que hacer el triángulo de velocidades. Fíjense, en la entrada tenemos esta de acá, ¿no? Alfa y beta valen cero, ¿no? La velocidad absoluta vale 1 más W1, ¿no? Y U1, ¿no? La velocidad tangencial al chorro es K veces la velocidad absoluta, ¿no? Del chorro. O sea, este valor K es un valor que está comprendido entre 0 y 1, ¿no? Es un coeficiente de velocidades y, bueno, un coeficiente de relación, ¿no? Un coeficiente de relación. Fíjense que aquí nos da los datos. El diámetro del chorro es de 70 milímetros. Entonces, ponemos diámetro del inyector, ¿no? 70 milímetros, ¿no? Que sería este de acá. Diámetro del inyector, esta parte de acá, pues, ¿no? Los pares de polos son 5, ¿no? 5 pares de polos. 5 pares de polos. Tiene una velocidad, no una velocidad de chorro, ¿no? Una velocidad de chorro uno de 100 metros. 100 metros sobre segundo. Y dice también que tenemos una relación, ¿no? 1 U2 igual a 0,47, ¿no? 0,47. Ok. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver este problema de acá? ¿No? Una ciudad. Perfecto. Entonces, ¿qué más nos dice acá? No nos dice más. No, bueno, aquí. El ángulo de la cuchara es de 170 grados, ¿no? El ángulo de la cuchara es beta 2. Beta 2 sería el ángulo de la cuchara 170. Entonces, aquí, esto de acá sería 170. ¿Ok? Esto de acá. Bien. O sea que beta 2 sería 170. Perdón, sería 180, ¿no? 180 menos 170. O sea que sería 10 grados, ¿no? El ángulo beta 2, ¿no? Que es el resto para el ángulo de la cuchara, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por la entrada. ¿Qué nos dice que pasa en la entrada? En la entrada beta 2 y alfa 1, perdón, alfa 1 y beta 1 valen cero. Entonces, para encontrar cuánto es el coeficiente de velocidad real, ¿no? Porque en realidad este de acá es el coeficiente de velocidad teórico. Ya, este acá es el teórico. ¿Ok? El real sería el coeficiente teórico multiplicado por el coeficiente de velocidades, ¿no? El coeficiente de velocidades. Entonces sería 100 multiplicado por
El coeficiente de velocidad le hemos cambiado a 0.98, ¿no? Que sería este de acá. Le hemos cambiado a 0.98. Entonces, la velocidad del chorro real es de 98 metros sobre segundo. ¿Ok? Esa sería la velocidad neta real. ¿Ok? Entonces, también podemos encontrar la altura neta. Fíjense que el coeficiente, perdón, la velocidad del chorro teórica es igual a la raíz de 2g por la altura neta. O sea, esta acá, fíjense que es la fórmula de Torricelli, ¿no ves? La que aprendimos en física 2. Entonces, aquí que tendríamos que la altura neta es igual a la velocidad teórica dividido entre 2g. O sea, es igual a 100 al cuadrado dividido entre 2 por 9.81, ¿no? Y esta acá vendría a ser la altura neta. A ver, 100 al cuadrado. 509. 509.68 metros. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más podemos calcular de la entrada, no? Ya tenemos la altura neta, ¿no? Que vendría a ser desde acá hasta cuando entra al inyector, ¿no? La altura neta. ¿Qué más podemos calcular? Podemos calcular cuánto vale W1, ¿no? Fíjense que U1, además, es igual a 0.47 de acuerdo al problema C1. O sea, 0.47 multiplicado por C1, que vale 98. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a 46.06 metros sobre segundo, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer acá? ¿Cuánto vale W1? ¿No? C1 es igual a 1 más W1. Entonces, W1 es igual a C1, que vale 98, menos 46.06. Entonces, W1 es igual a 51.94. Listo, ya sabemos todo lo que pasa en la entrada. ¿Qué pasa en la salida? ¿Qué pasa en la salida? ¿No? Fíjense ahora que la salida es de esta manera de acá. Y de acá sencillamente podemos utilizar las relaciones que existen, ¿no ves? Eh, ¿Cómo encontramos cuánto vale U2, por ejemplo? Empecemos con U2. La velocidad tangencial va a ser la misma en la entrada que en la salida, ¿de acuerdo? Como hemos colocado acá, ¿ok? Siempre pasa esto. W2 va a ser igual a W1 multiplicado por un cierto coeficiente de velocidades, ¿no? Que en este caso, fíjense que vale 0.80. Aquí le hemos cambiado a 0.86, ¿no? 0.86. Entonces, sería W1, que vale 51.94 por 0.86. Entonces, W2 sería igual a 44.67. ¿No ves? 67 les tendría que salir. Metro segundo. Listo. Siempre va a estar de esta manera, ¿ok? Siempre la velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial de salida. Siempre la velocidad tangente al ala B, W2, bueno, a la cuchara en este caso, va a ser igual a un coeficiente de velocidades por la velocidad tangente al ala B1 de entrada, ¿ok? Siempre lo van a encontrar de esta manera acá, ¿ya? Entonces, W2 es igual a esa manera, de esta manera acá, y podemos encontrar cuánto vale, bueno, beta 2 ya sabemos cuánto vale. Podemos encontrar cuánto vale alfa 2 si encontramos las demás relaciones, ¿no? Por ejemplo, seno de beta 2. Fíjense, por ejemplo, seno de beta 2 sería WU2, ¿no? Perdón, sería la parte de acá, ¿no? Que sería WM2, ¿no? Que sería esta parte de acá, dividido entre la parte de abajo, que sería WU2. Perdón, que sería W2, ¿no? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no ves? W2. Entonces, WM2 es igual a el seno de beta 2, o sea, seno de 10, por W2, 44.67. Entonces, WM2
WM2 les va a salir 7.76 metro segundo. Listo. Y aquí fíjense que también WM2 es igual a CM2, ¿no ves? Esto acá vendría a ser WM2. Y esta parte de acá vendría a ser CM2, ¿no ves? O sea, esta parte de acá y esta parte de acá son las mismas, ¿no? Entonces, podríamos encontrar cuánto valdría alfa 2. Alfa 2, ¿no? Fíjense, bueno, la tangente de alfa 2 sería CM2 dividido entre CU2. Tendríamos que encontrar cuánto vale CU2, ¿no? CU2. Entonces, de acá, fíjense que esto de acá vale U2 y esto de acá vale WU2 y esta parte de acá vale CU2. Entonces, perdón, está hasta acá, ¿no? Está acá. Entonces, fíjense que U2, perdón, U2 vendría a ser WU2 más eh, WU2 más CU2, CU2, más CU2. De acá podemos encontrar cuánto vale CU2. CU2 entonces, ¿cuánto sería? Sería U2, que vale igual a U1, o sea, 46.06 menos 7.76. Entonces, CU2 sería igual a 2 puntos, perdón, sí, está bien. CU2 sería igual a U2 menos WU2. Ah, no, aquí nos falta encontrar cuánto vale WU2, pues, ¿no? Nos falta. Eh, no sería 7, ¿no? WU2, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a W2 sobre coseno de beta 2, ¿no es? Coseno de beta 2. Entonces, o sea, primero encontramos cuánto vale W2. WU2 sería igual a, perdón, coseno de beta 2 por W2, ¿no? Así sería. Entonces sería coseno de 10 multiplicado por 44.67. Entonces WU2 sería igual a 43.99. Listo, entonces podemos encontrar cuánto vale U2. U2 va a ser igual a 46.06 menos 43.99. Entonces, U2 vendría a ser, perdón, CU2, 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 ¿no? CU2. CU2 es igual a U2 menos WU2, ¿no? Vendría a ser U2 menos CU2. Entonces, CU2 finalmente saldría 2.07, ¿no? 2.07. Listo. Entonces, de acá fíjense que podríamos encontrar, ahora sí, cuánto vale alfa 2. Entonces, ¿no? Tangente de alfa 2 es igual a CM2 dividido entre CU2. Y de acá podríamos encontrar cuánto vale alfa 2, ¿no es? Sería el arco tangente de CM2, que valdría 7.76, dividido entre CU2, que valdría 2.07. Entonces, alfa 2 sería igual a 75.06. Listo. Y de acá, pues sencillamente también podríamos encontrar cuánto es el valor absoluto de C2, ¿no? Por ejemplo, aquí C2 sería igual a la raíz absoluta de CU2 al cuadrado más CM2 al cuadrado, pues, ¿no es? Y W2 sería igual a raíz de WU2 al cuadrado más WM2 al cuadrado, pues, ¿no? Bien. Todo eso lo encontramos en la salida. Entonces, ya tendríamos nuestro triángulo de velocidades. ¿Cómo sería ahora, inciso B, el diámetro de la rueda? La rueda, o sea, esta parte de acá, ¿no? Vamos a encontrar este diámetro de acá, sería la velocidad de entrada tangencial, ¿no? La velocidad con la que sale acá el chorro, va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a W por el radio del chorro, ya el radio del chorro. Entonces, ¿cuánto vale W? W es igual a 2pi 60 por N, multiplicado por R1. Esta N de acá es la velocidad del generador síncrono, ¿ya? Es la velocidad del generador síncrono. Entonces, N se puede poner como 60F sobre P, ¿no? Que sería la velocidad de sincronismo del generador, ¿no es? Entonces sería 60 por la frecuencia 50 Hz, multiplicado por los... ¿Cuántos pares de polos dijo que era el generador? 5 pares de polos, ¿no? Entonces, por 5, ¿no? Entonces esto acá sería igual a 600. 600 RPM, ¿no? Como el generador es una máquina síncrona, la velocidad a la que gira el rotor y la velocidad impuesta por la red es la misma, ¿no ves? Entonces, 1, bueno, entonces, ¿cuánto sería? Entonces, en total, ¿cuánto vale 1? 1 vale 46.06, igual a 2pi sobre 60 por n 600 RPM multiplicado por R1, que vendría a ser la rueda, pues, ¿no? El radio de la rueda, ¿no? Entonces aquí saldría que R1, ¿no? Es igual a 0.733. O sea que el diámetro va a ser igual a 1.466 metros. Listo. Inciso C. Inciso C. Dice, la potencia desarrollada y el par motor. Para encontrar la potencia, fíjense, para encontrar la potencia de la turbina, necesitamos saber cuánto es la fuerza tangencial que ejerce el chorro sobre la cuchara. Y acordémonos de mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos aprendimos que la fuerza que se ejerce sobre un cierto cuerpo es igual a la densidad por el flujo volumétrico multiplicado por U2 menos U1, ¿no ves? Que estos son vectores, ¿se acuerdan? ¿No? Estos eran vectores. En este caso de acá, lo que nos interesa sería la velocidad tangente al álave, ¿ya? La velocidad tangente. Entonces, la fuerza que ejerce la cuchara sobre bueno, la fuerza que ejerce el chorro sobre la cuchara sería la densidad por el caudal multiplicado por W1 por el coseno de beta 1 menos W2 por el coseno de beta 2, ¿no? Coseno de beta 2. O sea, fíjense que esto de acá, sencillamente, ¿no? Coseno de beta 2 sería WU2, ¿no ves? O sea, esto de acá sería W1 y esto de acá sería WU2, ¿no? Entonces, fuerza X, ¿no? Entonces, la densidad, ¿cuánto vale? Bueno, la densidad vale 1000, ¿no? 1000. El caudal, ¿no? Ah, aquí no sabemos cuánto vale el caudal, ¿no? Okay. Aquí vamos a encontrar el caudal. El caudal es igual a el área por la velocidad, ¿no ves? El área es el área del chorro. Pi cuartos por el diámetro del chorro, 70 milímetros, o sea, 0.007, ¿no ves? Perdón, 0.07. 0.07 al cuadrado. Y la velocidad va a ser la velocidad absoluta, ¿no? O sea, esta de acá, ¿ok? O sea, 98. O sea, básicamente la fórmula es la que está acá, ¿no ves? Pi cuarto por el diámetro del inyector al cuadrado por la velocidad absoluta, ¿no? Pues aquí, ¿cuánto nos saldría el caudal? Saldría pi cuartos por 0.07 al cuadrado por 98. 0.3771. Pues aquí sería igual a 1000, 0.3771 multiplicado por, aquí abajito lo vamos a ir poniendo. W1 salía no 51.94. Coseno de beta 1 es 0. Coseno de 0 es 1, ¿no es? Menos W2 sería igual a 40, perdón, WU2, ¿cuánto nos salía? Nos salía 43.94. Listo. Ya estuvo. Entonces, la fuerza tangencial que ejerce el chorro sobre la cuchara es igual a 2998.33 newton.
Entonces, la potencia que se ejerce va a ser f de x por 1. O sea, 2998 por 1 que vale 46.06. Entonces, la potencia que se ejerce va a ser igual a 138.103 kilowatts. Y sencillamente el torque va a ser igual a la potencia sobre W, ¿no ves? Fíjense, va a ser donde está el torque. El torque, el par del motor, ¿no? El torque que se ejerce va a ser la potencia del motor, ¿no? La potencia del motor dividido entre W. La potencia del motor 138.103 dividido entre W vale 2pi sobre 60 por N. Y N era 600 RPM, ¿no? Es que vendría a ser el generador, ¿no ves? La velocidad del generador. Entonces, ¿cuánto valdría esto acá? Bueno, esto acá, la potencia, el torque nos saldría 2198, ¿ok? Newton metro. Listo. Ya tenemos entonces cuánto sería el torque. Hay que seguir con las demás respuestas, ¿ok? Vamos borrando acá. Vamos borrando acá y acá. De entrada borramos. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Dice, inciso C. Inciso C. Encontrar el caudal, perdón, el inciso C, la potencia desarrollada por la turbina y el par motor. La potencia que desarrolla la turbina y el par motor, perdón, ya lo hemos encontrado eso, ¿no? Sí, lo encontramos. Inciso D. La altura neta y efectiva del salto, ¿no? El rendimiento manométrico y el número específico según caudal. Entonces, ¿cómo sería? La altura de Euler es igual a 1 sobre G, CU2, U2 menos CU1, U1. Entonces va a ser 1 dividido entre 9.81 multiplicado por CU2. CU2 valdría 2.07, ¿no? Menos CU1. CU1 era igual a 98. Perdón. CU1, ¿cuánto valía CU1? CU1 era ¿dónde está? Bueno, aquí valdría 98, pero no. 98. Entonces, U2, ¿no? Ah, claro. CU1 es igual a C1, ¿no ves? Entonces vale 98. U1 es igual a U2 y esto era igual a 46.06, ¿no ves? Entonces, la altura la altura de Euler era igual a 450.41. ¿Qué más nos pide? La altura neta, la altura efectiva, ¿no? Pues, bueno, esta acá sería la altura efectiva. La altura neta ya la hemos encontrado, ¿no ves? Era 509.68 metros, ¿no? El rendimiento manométrico bueno, el rendimiento manométrico, fíjense, el rendimiento manométrico es igual a la altura de Euler dividido entre la altura total, la altura neta, ¿no ves? La altura de Euler, 450.411. La altura neta, 509.7. ¿No? Y esto nos saldría 88.371%. Y bueno, el número de revoluciones según caudal es n sobre la raíz de P dividido entre H, 5 cuartos, ¿no? N es igual a 600, raíz de P, 138.1 dividido entre H, ¿no? Esto es la altura neta, ¿no? Es la altura neta aquí. Es la altura neta, ¿no? La altura neta, 509.68. 5 cuartos. Listo. Entonces esto acá nos va a dar, nos va a dar 29.12. ¿Ok? Sigamos. Y de último, inciso E, nos pide, ¿no? Bueno, con esto ya hemos encontrado todo para nuestra turbina, ¿no? El último paso es sencillamente encontrar
los mismos datos importantes, pero con una semejanza de 2, ¿no? Para el mismo salto. Bien, entonces, ¿cuáles son las relaciones que vamos a utilizar? ¿Ok? Si la nueva máquina es mayor que la anterior, que es el caso ahorita porque estamos aumentando, ¿no es? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que tener, ¿no? La semejanza es igual a el caudal, el caudal nuevo dividido entre el caudal anterior, el diámetro anterior dividido entre el diámetro nuevo, y lo mismo acá todo lo mismo básicamente, ¿no? Esto acá también está al cuadrado, P dividido entre P sub 0, vamos a ponerlo mejor así, aquí sería igual a N sub 0 dividido entre N, y finalmente aquí sería el cubo, ¿no? Al cubo es igual a T dividido entre T sub 0, ¿no? Listo. ¿Cuál es el caudal nuevo? El caudal nuevo es Q sub 0 por la relación de semejanza, ¿no? O sea, 2 al cuadrado por 0.37 era, ¿no creo? 37,7. Entonces, el caudal nuevo es igual a 1.51 metro cúbico segundo. La RPM nueva, ¿no? Es igual a la anterior dividido entre la semejanza, 600 dividido entre 2, es igual a 300. ¿Qué más? La potencia. La potencia es igual a potencia sub 0 y la semejanza. La P sub 0 era 138.103. No es, perdón, estamos mal. No, esto es multiplicado, pues, ¿no? Multiplicado. La potencia nueva es igual a potencia anterior por, listo, ¿no? Por 4. Ahora sí, 552.41 kilowatts. El torque nuevo es igual a T sub 0 por la semejanza al cubo, ¿no? Y el torque anterior era 2197.98. Listo, entonces el torque es igual a 17.583.84 Newton metro. Listo. Como, bueno, aquí hay semejanza, ¿no? El diámetro anterior es igual al bueno, el diámetro es igual al diámetro anterior dividido entre foso, ¿no? ¿Cuánto era el diámetro de la rueda? ¿No? El diámetro de la rueda era 1.466 dividido entre 2, 0.733 metros, ¿no? Esta acá era entonces, el tipo de turbina que vamos a utilizar para un mismo salto es de esa manera, ¿no ves? Es utilizando esas fórmulas, ¿no? Para el mismo salto. ¿De dónde sale esta relación de semejanza? Sale de acá, ¿no? La relación de semejanza es igual al caudal nuevo dividido entre el caudal antiguo, la raíz de la altura antigua dividido entre la altura nueva, ¿ok? De acá sale. Si acá tenemos el mismo salto, ¿no? Se obtiene esta relación de acá, ¿ok? De ahí sale la fórmula, ¿ok? Con eso entonces acabaríamos el problema de turbinas Pelton, ¿ok? Y con esto ya podrían hacer cualquier tipo de ejercicio. Vamos a hacer en una próxima clase otro tipo de ejercicios para que ustedes puedan repasar.